Hola amigos, bienvenidos a Ryuse Comics. Aquí les traigo Absolute Flash número 10, con guión de Jeff Lemire y arte de Nick Robles. Espero que les guste. La historia continúa en Fort Fox, en la instalación secreta de Eleanor. Rudy, atado de manos, se dirige a ella con desesperación. Le suplica que no haga esto y afirma que todos están del mismo lado. Eleanor avanza sin detenerse y le responde que nunca compartieron bando. Le deja claro que su trabajo allí solo era una historia de cobertura y que tanto Barry Allen como ella respondían a un llamado más alto, una labor iniciada por su abuelo hace décadas. Le cuenta que Allen encontró una forma de entrar a otro mundo, el Still Point, el punto inmóvil. Pero cuando murió, la puerta se cerró de golpe y no ha podido reabrirse. Ahora, sin embargo, ve una forma de volver. Le guste o no, Wally se ha vuelto fundamental para todo aquello por lo que trabajó su abuelo. Rudy intenta derribarla, gritando que no permitirá que se acerquen a él, pero es reducido con violencia. De inmediato, Eleanor ordena que lo lleven de vuelta al centro de mando y que lo restrinjan correctamente. Uno de sus hombres le pregunta qué ocurrirá con Snart y su equipo. Eleanor responde: Captain Cold y los demás renunciaron a sus vidas en el momento en que decidieron volverse rebeldes. Después de todo lo que han visto aquí, no pueden ser permitidos vivir. Nos movemos al bosque. Mientras Wally y Grodd sonríen y se hacen ojitos, Lisa mantiene a Jesse contra el suelo y le ordena que se quede abajo. Jesse le responde que por fin le crecieron las agallas y que ahora está de pie por su cuenta, sin necesidad de que su hermano mayor venga a rescatarla. Leonard interviene y le dice que ya es suficiente. Luego le ordena a Digger que haga que sus drones realicen un reconocimiento. Town sabe que vienen y no quiere más sorpresas. No sabe qué piensa el resto, pero él tiene una granja a la que volver y piensa regresar allí en una sola pieza. Digger acepta la orden y despliega sus boomerangs. En eso, Grodd emite un chillido nervioso. Wally se gira hacia él y le pregunta qué ocurre, pero Grodd solo vuelve a chillar, inquieto. Wally se acerca y le pide que se tranquilice, asegurándole que todo está bien. Ambos se tocan los dedos. Dos imágenes se superponen como reflejos mentales. El padre de Grodd, encerrado, y el padre de Wally, también encerrado. Wally sostiene a Grodd y le asegura que los encontrarán. Se lo promete. A pocos metros, Leonard se detiene y comenta que siente algo extraño, preguntándoles a todos si no sienten que la temperatura acaba de subir de golpe. Jesse, desde el suelo, se burla de ellos diciéndoles que todo está a punto de ponerse mucho más caliente. De pronto, una figura colosal envuelta en fuego irrumpe de forma brutal, surgiendo como una ola de llamas que domina por completo el espacio. Leonard es alcanzado por el impacto y apenas logra reaccionar antes de salir despedido. Digger reconoce a la entidad ardiente y lo dice en voz alta: es Mick Rory. El ataque golpea de lleno a Lisa, que es lanzada hacia atrás por la fuerza del fuego y suelta un gemido de dolor al caer. Distraída por la sorpresa, Lisa deja libre a Jesse, quien le dice que va a destrozarla a ella y a sus piernas. Wally se adelanta y propone detenerlo de nuevo, absorber su poder tal como lo hizo en Central City. Pero Leonard, mientras ataca a Heatwave, se interpone con firmeza y le dice que no esta vez. Wally intenta responder, pero Leonard le da una orden directa: que encuentre a su padre. Wally obedece y se lanza en movimiento, mientras el choque de energía y fuego estalla detrás de él. Nos movemos de vuelta a Fort Fox. Eleanor sabe que Wally está viniendo. Sin perder tiempo, se comunica con Trickster a través del sistema. Le da la orden de irse allí a seguir al chico. Jesse continúa su enfrentamiento con Lisa y le dice a Eleanor que ya casi termina, pero Eleanor le ordena que lo haga ahora. Están demasiado cerca del objetivo como para permitir que rencores personales arruinen el plan. Jesse acepta la orden y desaparece del lugar. Reaparece en la instalación y le confirma a Eleanor que tiene el objetivo a la vista. Wally se dirige al interior. Por su parte, Wally se detiene de golpe. Grodd, montado sobre su hombro, le dice que no le gusta lo que está ocurriendo. Wally le responde que a él tampoco, pero no tienen alternativa, así que le propone terminar con eso lo más rápido que puedan. Ya dentro del complejo, Barry escucha unas voces que dicen: «Entonces, ¿tu papá te dijo algo sobre lo que están haciendo aquí en Fort Fox?» No realmente, solo cosas de investigación. Él y yo no hablamos mucho de su trabajo». Delante de él se ve él mismo, junto a Barry, el día que lo llevó a la instalación por primera vez. En la visión, Barry le pregunta de qué suelen hablar entonces. Wally contesta que no mucho, que desde que murió su mamá no han tenido demasiado en común.
Barry admite que con su propio padre ocurre lo mismo. Wally observa las figuras alejándose y le grita a Grodd que deben ir en esa dirección. Cuando llegan al siguiente ambiente, la conversación continúa. El Wally del pasado le pregunta al Dr. Allen, a Barry, qué es lo que ellos hacen exactamente allí abajo. Barry le responde que están creando híbridos humano-animales. Mientras ambos continúan avanzando, Barry ve otra imagen de sí mismo, ya con el traje, preguntando por su padre, y diciéndole que cree haberlo arruinado todo. Más allá, la proyección de Barry continúa explicando al otro Wally que no puede darle detalles sobre el proyecto Olympus, pero que están trabajando en el límite mismo de la física y la biología. Ese Wally le pregunta si todo eso no debería ser información altamente clasificada, mientras un tercer Wally, o más bien un cuarto Wally, pregunta si el Dr. Allen está por ahí. De pronto, Wally se lleva las manos a la cabeza, mientras una energía intensa lo envuelve. Con la voz entrecortada, llama a Grodd y le dice que no entiende qué le está ocurriendo, y que se siente, pero no puede terminar la frase, ya que Grodd responde con un pequeño sonido nervioso. El pequeño está mirando dentro de una cápsula de contención, donde se supone que debería estar su padre, pero esta está vacía. Wally le asegura que lo encontrarán, pero Jesse aparece delante de ellos y los detiene con una advertencia. ¡No se irán tan rápido! Wally se aleja de Trickster a toda velocidad, mientras sostiene a Grodd y le grita que resista. Desde la distancia, Eleanor observa el movimiento y le confirma a Jesse que debe hacer que se siga moviendo y que lo lleve al laboratorio de Allen. Le ordena que lo arrincone, que lo haga sentirse amenazado, asegurándole que su poder hará el resto del trabajo. Volvemos con Leonard, Digger y Lisa, quienes continúan atacando a Heatwave. Leonard les exige que sigan golpeándolo, sin bajar la presión. Digger responde con frustración. Informa que nada está funcionando, que los boomerangs ni siquiera lo tocan, y que se derriten antes de alcanzarlo. Desesperado, Leonard se dirige directamente a Rory. Le pide que se detenga y le recuerda que son ellos, que los conoce, pero es interrumpido bruscamente por otro ataque. El impacto lo lanza hacia atrás. Al levantar la vista, ve a Lisa siendo alcanzada por otro ataque y corre hacia donde está. Lisa se retuerce de dolor por las quemaduras, pero Leonard la sujeta y le alivia el dolor con su arma criogénica. Digger continúa intentando dañar a Rory con sus boomerangs, pero no tiene mucho éxito. De pronto, Heatwave siente algo extraño. Digger repite que nada está funcionando y solicita la retirada inmediata, pero la respuesta llega del cielo. De la nada, empieza a llover a cántaros. Al ver eso, Leonard levanta la voz y pide que esperen. La torrencial lluvia tiene un efecto devastador en Heatwave. Finalmente, entre rayos, truenos y vapor, su cuerpo cae al suelo, inconsciente y devuelto a la normalidad. Frente al grupo, Weather Wizard aparece, empapado por la lluvia que él mismo ha traído. Los saluda y les pregunta qué es lo que se perdió. Volvemos al interior del complejo. Wally ha llegado a la sala del reactor. Detrás de él ve acercarse a su versión del pasado, luego a su padre, arrojando a Barry al suelo, y finalmente a Barry, extendiéndole la mano, pidiéndole que se aferre a él. Todo esto sucedió el día en que Wally obtuvo sus poderes. De pronto, el lugar estalla, y la realidad también. Lo único que se le ocurre a Wally es preguntar por Barry. Trickster reaparece y ataca a Wally mientras le dice que Allen ya no está, y que ahora es su turno de unirse a él. Wally y Grodd se separan. Wally se frena en seco, encara a Trickster y le ordena que se detenga, mientras adopta una postura de confrontación. Trickster responde con una provocación abierta, preguntándole por qué no lo obliga a hacerlo, mientras suelta una bomba sobre Grodd. Wally se enfurece y le grita que no lo permitirá, con el cuerpo cargado de energía y la mirada fija en Jesse. Wally consigue atrapar la bomba y la arroja al aire, haciendo que explote lejos de ellos, mientras le grita a su amigo que corra. Grodd lo hace, mientras pone una cara de puro terror. Wally se reúne rápidamente con él y gira la cabeza bruscamente al ver que Grodd señala hacia esa dirección. Su voz se quiebra cuando intenta entender qué es lo que acaba de aparecer frente a ellos. Si aprecias mi trabajo, regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Jorge Osvaldo Ramírez Lorenzo, 4955. Del centro de la máquina se levanta una corriente de energía que se abre en el espacio, curvándolo todo a su alrededor. Desde lo alto, una voz atraviesa el estruendo y grita: ¡Wally! Wally alza la vista, los ojos abiertos por el asombro y el miedo, y responde en un susurro incrédulo:
preguntando si realmente es Barry a quien está viendo. Desde el resplandor de energía, la voz le responde: ¡Wally West! Wally se planta al borde del fenómeno y extiende la mano, preguntándole si de verdad es él. Por su parte, Leonard corre con el arma en la mano y ordena que se preparen para cualquier cosa, ya que no hay forma de saber qué más se trae Eleanor entre manos. Volvemos con Wally. La criatura le toma la mano mientras repite su nombre. ¡Wally! Wally le responde a Barry que es él, que está ahí. Mientras tanto, cerca de ahí, Rudy, retenido, le grita a Wally que no lo haga, aunque su hijo no puede escucharlo. La figura hecha de energía se define por completo dentro del torbellino incandescente. Su silueta retorcida coge a Wally por el brazo y lo levanta en el aire, mientras le grita: ¡No, Barry! ¡Tom! Desde el puente, Eleanor observa, paralizada, al reconocer algo imposible en esa presencia ardiente, y le pregunta si es su abuelo. El aire vibra con la respuesta de Town. ¡Uno! ¡Solo puede haber uno! ¡Uno solo! Town continúa sujetando a Wally por el brazo, y luego, todo cambia. Wally cae al suelo, pero este no es el mismo lugar. La colisión lo arroja entre vigas partidas y escombros suspendidos, y al levantarse, ve cómo la entidad de energía, Thorn, desaparece frente a sus ojos. En eso, en medio del caos, escucha detrás de él una voz que menciona su nombre, y se da la vuelta. Lo que ve después, nadie se lo esperaba. Delante de él está Barry Allen, con su bata puesta, pero ahora es un ser hecho de energía pura, quien, extendiéndole la mano, le dice: ¡Bienvenido a casa! Estaba cantado que esto pasaría. La parte que no me esperaba es que junto a él hay dos figuras alienígenas, una que revolotea por el aire y habla en un idioma extraño, y otra de pie detrás de Barry, con 4 brazos, anteojos y cara de pato, que se parece mucho a Salak, de Green Lantern, y se nos cuenta que esta historia continuará en Flash World, el mundo Flash. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ariose Comics. Nos vemos allí.